Entonces, pues es una situación que es importante que sepan. Bien, ¿cómo se definen los errores innatos del metabolismo? Los errores innatos del metabolismo, como su nombre lo dice, son innatos, es decir, el niño nace con esta condición, entonces como es una condición congénita, en este caso es de esas condiciones congénitas que además son hereditarias y están producidas por la ausencia de una enzima o de un transportador que va a catalizar un paso específico en una ruta metabólica. Que si ustedes se acuerdan, una ruta metabólica, ¿cuál es la ruta metabólica más común o la que más se acuerdan? El ciclo de Krebs o la glucólisis. El ciclo de Krebs, la glucólisis, Esos son vías metabólicas. Y esas vías metabólicas están hechas o están formadas de enzimas que procesan la glucosa o la acetilcoenzima A o lo que ustedes quieran. Y estas vías metabólicas pues también tienen reguladores, tienen cofactores, tienen muchas cosas que pueden generar un error innato del metabolismo. Son muy frecuentes, la frecuencia varía dependiendo de dónde vivan ustedes o en donde encuentren las series, pero puede variar entre 1 en 800 personas hasta en un 2500, 1 en 2500 recién nacidos vivos. Entonces, en general podrían decir ustedes que los errores innatos del metabolismo no son raros, porque en promedio quedaría como en 1 en 1000 y cacho. Y como ayer les dijo el doctor Rosas, pues la enfermedad rara es aquella que tiene una frecuencia de 1 en 2000 o menos. Los errores innatos del metabolismo no son raros en conjunto. Obviamente cada error individual, como son muchísimos, más de 700, pues obviamente algunos van a ser ultra raros, es decir, van a aparecer en una en cada millón de personas, pero va a haber otros muy, muy comunes. La mayoría tienen un tipo de herencia autosómica recesiva, esto es algo muy importante. La gran mayoría van a tener ustedes que, si ustedes sospechan de un error innato del metabolismo, tienen que preguntar con sanguinidad y endogamia. No siempre lo van a ver, pero es algo que siempre tienen que preguntar si están sospechando eso. Y algo que es muy importante es que el 85% va a presentar algún tipo de manifestación neurológica. Entonces, la gran mayoría de estos niños con errores innatos de metabolismo van a tener o van a haber pasado alguna vez por una consulta de neuropediatría o por una valoración de lo que hoy se llama pediatría del desarrollo, Entonces, es muy importante que vean a esos niños que ven un neuropediatría. Es muy probable que alguno de ellos tenga un error innato del metabolismo no identificado. Bien, entonces, en general ustedes van a tener en sus vías metabólicas un sustrato, que es en este caso, vamos a decir, la glucosa. Esta glucosa tiene que entrar a una célula a través de un transportador, que es esta proteína transmembranal que nosotros tenemos aquí. Y este sustrato se va a someter a la acción de una enzima y en algunas ocasiones, no siempre, se va a requerir de un cofactor, una vitamina. Y eventualmente este sustrato se va a convertir en un producto. Entonces, los errores innatos del metabolismo pueden ocurrir en cualquiera de estos pasos. Por ejemplo, en que no exista o esté defectuosa el transportador o el receptor de esa sustancia. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar está defectuoso el receptor de LDL. Pueden tener un defecto en la enzima y entonces que estos son los clásicos, como por ejemplo la fenilcetonuria, que es un defecto de la fenilalanina hidroxilasa, que es el primer paso para procesar la fenilalanina, o pueden tener defectos en el cofactor, ¿sale? Es decir, la enzima funciona, pero acuérdense que las enzimas sin cofactores no funcionan bien. Entonces, a la hora que yo tengo un problema con la síntesis del cofactor, la enzima empieza a chafear, por así decirlo. O sea, no es el coche está bien, pero no tiene anticongelante, por así decirlo. Entonces, pues el radiador se calienta. Y a partir de eso yo voy a tener dos situaciones que pueden suceder. Una es que se empiece a acumular el substrato, ya sea afuera de la célula o adentro de la célula, que eso va a tener dos efectos diferentes.
Otra puede ser que esté deficiente el producto, es decir, no me preocupa tanto o no es tanto el problema que se me está acumulando la materia prima, sino que el problema es que no tengo el producto final, que es lo que me interesa. Por ejemplo, los niños con fenilcetonuria, esa fenilalanina se tiene que convertir en tirosina. Y la tirosina da origen a las catecolaminas. ¿Cuáles son los neurotransmisores de tipo catecolaminas? Adrenalina. Ujú. Noradrenalina. ¿La qué? La adrenalina, esa sí lo escuché. ¿Y la? Noradrenalina. Y la hermanita, ¿no? La noradrenalina y también la dopamina. Entonces, los niños con fenilcetonuria tienen mucho riesgo de desarrollar trastornos neurológicos porque no tienen, o sea, a partir de esa fenilalanina que se convierte a tirosina y esa tirosina que se va a convertir a neurotransmisores, pues no van a funcionar de manera adecuada las neuronas. Eso aquí es una deficiencia del producto. En las situaciones en las que se acumula el sustrato, por ejemplo, esto puede ser como en el caso de las enfermedades de almacenamiento lisosomal, que yo empiezo a juntar la basurita de la célula y esto empieza a hacer que las células dejen de funcionar correctamente. ¿Sale? Entonces, va a haber errores innatos del metabolismo en que el problema sea que se acumule el sustrato y va a haber errores innatos del metabolismo en que el problema sea que me falta el producto. Y va a haber otros errores en que este exceso de sustrato se va a ir a una bioquímica diferente. Y esa acumulación de estos productos bioquímicos anormales o en cantidades anormales también puede provocar enfermedad. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que yo estoy teniendo es una línea de producción que no funciona como debe de funcionar, ¿sí? Ya sea porque el proveedor o la aduana, vamos a decir, no me deja pasar la materia prima, o ya sea porque no tengo con qué procesar la materia prima, o tengo las máquinas, las enzimas, pero no tengo la mano de obra, los cofactores, ¿sale? Entonces, o me falta el producto, o se me acumula el sustrato, o esta materia prima, este substrato, se está yendo a una vía bioquímica diferente. Esta situación de que encontramos vías bioquímicas diferentes actuando es algo que también pasa, por ejemplo, en diabetes. Cuando en diabetes ustedes acumulan muchísima glucosa, ocurre algo que se llaman o que se forman algo que se llaman productos finales de la glucosilación. Entonces, se empiezan a pegar azúcares a proteínas que no deberían de tener azúcares, como por ejemplo la hemoglobina. Y entonces de ahí sale la hemoglobina glucosilada. Esa digamos que sirve como marcador. La hemoglobina sigue transportando oxígeno estando glucosilada, pero hay otras proteínas que cuando se glucosilan o dejan de funcionar o funcionan de más, como el factor de crecimiento transformante beta. Pero bueno, eso ya lo verán o ya lo vieron en endocrinología. Entonces, básicamente así es como funcionan los errores innatos del metabolismo. Reitero, la gran mayoría es un defecto enzimático. ¿Ok? Bien, entonces aquí está. Bien, entonces, dependiendo de cómo ustedes o en dónde ustedes lean la clasificación de los errores innatos del metabolismo, se van a encontrar con diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, hay algunos errores innatos que les dicen que son de molécula grande, que en este caso hablamos, por ejemplo, de enfermedades de atesoramiento lisosomal, o las enfermedades peroxisomales. Acuérdense que los peroxisomas procesan, entre otras cosas, los ácidos grasos de cadena muy larga, entonces son moléculas grandes. Y los lisosomas procesan moléculas muy complejas, mucopolisacáridos, glucosfingolípidos, cerebrósidos, gangliósidos, Entonces, esos son los que les llaman de molécula compleja. Luego están los de molécula pequeña, que aquí nos referimos a los aminoácidos, los azúcares,
los ácidos orgánicos, etcétera. Y entonces aquí van a caber lo que se llaman precisamente las acidemias orgánicas, que son orgánico, acuérdense que quiere decir que tiene carbonos. Entonces, las acidemias orgánicas son como lo que queda de los aminoácidos cuando les quitan el grupo amino. Se convierten en ácidos orgánicos porque son ácidos carboxílicos. Y también aquí vamos a encontrar a las hiperamonemias. ¿Ok? ¿Quién produce el amonio del cuerpo? ¿De dónde saco el amonio del cuerpo? Si no se acuerdan qué es el amonio es una moleculilla que es NH3+. En el hígado. Se produce en el hígado y es derivado ¿Aminoácido? de los aminoácidos, exactamente, de las proteínas. Entonces, ¿a dónde tengo que meter estas moléculas de amonio para que yo pueda expulsar este amonio por la orina? ¿Al ciclo de qué? Es uno de los parámetros de su química sanguínea. Su química sanguínea dice glucosa, creatinina y ¿Urea? urea, exactamente. Entonces, las hiperamonemias son defectos del ciclo de la urea, porque la vía metabólica que se tiene que encargar de deshacerse del amonio no funciona. Entonces, si ustedes ven hiperamonemia, inmediatamente piensen de inicio defectos del ciclo de la urea. Obviamente el amonio se puede elevar por muchas cosas. Por ejemplo, una sepsis grave, pues desconchinfla el hígado y pues no es porque tengamos un defecto del ciclo de la urea, es que todo el hígado está valiendo queso. Bien, y los últimos son aquellos que tienen que ver con lo que se llama déficit de energía. ¿Quién es la batería de la célula? ¿Quién es esa organela que se encarga de producir la gran mayoría del ATP? ¿Mitocondria? La mitocondria. Entonces, cuando hablamos de déficit energético, estamos hablando casi siempre de alguna alteración a nivel mitocondrial, ya sea específicamente de la cadena respiratoria o a veces del ciclo de Krebs, ¿sale? Y entonces, aquí en déficit de energía vamos a tener a las alteraciones mitocondriales, lo que llamamos las acidemias lácticas, que es cuando no puedo meter el ácido láctico a la mitocondria. Y algo muy importante es que las glucogenosis, las acumulaciones de glucógeno, también son síndromes de déficit energético, porque acuérdense que mi energía se guarda en forma de glucógeno, pero si yo estoy acumulando el glucógeno porque no lo puedo romper, entonces no estoy obteniendo la energía del glucógeno, ¿sí? O sea, es como si tuvieran dinero en su cuenta bancaria, pero su cuenta está bloqueada porque le enviaron una transferencia a uno de sus amigos con el concepto de drogas y ahora el SAT ya les bloqueó su cuenta, ¿sale? Entonces, esa es la clasificación molecular. La frecuencia promedio de los errores innatos, como les decía, es más o menos de 1 en 1000. Entonces, son muy frecuentes en bola. Ahora hay una clasificación clínica y entonces decimos que hay 3 grandes grupos clínicos. Si se fijan, el tipo de deficiencia de energía se mantiene tanto en la molecular como en la clínica. Pero aquí vamos a cambiar a la primera, que es el tipo intoxicación. En este caso, en el tipo intoxicación, es porque se me está acumulando el sustrato. La materia prima, cuando no la proceso, se vuelve tóxica. Este es el ejemplo de los trastornos de los aminoácidos, como por ejemplo la fenilcetonuria, o por ejemplo la enfermedad de orina con olor a jarabe de maple. Las acidurias orgánicas, que también se me están acumulando ácidos o aminoácidos mal procesados y entonces se empiezan a acumular tanto que se empiezan a tirar en la pipí, pero porque es ahora sí que el bomberazo. En las acidurias orgánicas ya traigo un montón de alteraciones del ácido base, del equilibrio ácido base. Y también los defectos del metabolismo de los carbohidratos. Por ejemplo, la galactosemia. La galactosemia
es una situación que tiene mucho que ver con la leche. ¿Cuáles son los dos carbohidratos que forman la lactosa? Sacarosa y maltosa. No. De hecho, sacarosa y maltosa son disacáridos, o sea, son hermanitos de la lactosa. Es glucosa. Glucosa La lactosa. y galactosa, exactamente, ¿sale? Cuando no podemos romper ese enlace es cuando somos intolerantes a la lactosa y nos ponemos muy malitos cuando tomamos café con leche. Entonces, en la galactosemia, lo que se está acumulando es la galactosa que no puedo procesar y esa galactosa empieza a intoxicar al niño. Entonces, uno de los síntomas muy comunes de este tipo de niños con galactosemia es que dejan de tomar seno materno y mejoran. ¿Por qué? Pues porque ya no les estoy dando lo que los está intoxicando. ¿Sale? En el tipo de deficiencia de energía, también aquí están defectos del metabolismo de los carbohidratos, pero en este caso son las glucogenosis, es decir, no puedo usar lo que ya junté, las enfermedades mitocondriales y los defectos de la oxidación de los ácidos grasos, que son muy importantes. Acuérdense que los ácidos grasos son mi segunda fuente de energía cuando ya no tengo glucosa. Y de los ácidos grasos surgen unas moléculas que son muy, muy importantes y que se tiran en la pipí y que hacen que la pipí huela a frutas y que el aliento del paciente huele a frutas. ¿Cómo se llaman esas sustancias ¿No? derivadas? ¿Cetonas? Las cetonas, exactamente. Los cuerpos cetónicos, que son lo que ustedes huelen en el aliento del paciente con cetoacidosis. Acuérdense que el paciente con cetoacidosis está en un catabolismo extremo, porque no puede usar el azúcar, porque no hay insulina. Entonces, tira ácidos grasos y los convierte en cuerpos cetónicos, porque de eso se alimenta el cerebro, y le da ese olorcito dulzón. Hay niños que cuando se acaban la glucosa no pueden utilizar los ácidos grasos, y eso es algo bien peligroso que vamos a ver más adelante. Y luego están los de tipo acumulación. Estos aquí van a encontrar a los de molécula grande. Entonces, aquí lo que me está sucediendo es que también se está acumulando el sustrato, pero el sustrato es una molécula grandota. Y este no intoxica al paciente. Aquí lo que va pasando es que lo que yo le explico o como yo se lo explico a mis pacientes es que es como si de repente el de la basura dejara de pasar, o más bien, que sí pasara el de la basura, pero no se lleva los residuos orgánicos. O sea, si ustedes quieren darle plástico, cartón, ok. Pero dicen, no, las cáscaras no. No, los cascarones del huevo no. Y entonces se les empieza a juntar esa basura orgánica en la casa. Y es de a poquito, ok. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar es a las enfermedades lisosomales, las enfermedades peroxisomales, ok. Entonces, el asunto aquí es que la diferencia entre el tipo de intoxicación y acumulación es que el tipo de intoxicación es algo agudo y en el tipo de acumulación es algo crónico. Estos chiquillos del tipo de intoxicación los voy a ver en las etapas neonatales y estos de tipo acumulación ya los voy a ver en lactantes o preescolares y a veces hasta escolares. ¿Sale? Bien, entonces aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una línea del tiempo, el nacimiento, una semana de vida, un mes de vida. Aquí tengo los de tipo intoxicación y entonces aquí están el inicio de los síntomas, muy agudo al inicio de la vida y luego van mejorando, y luego como que tienen unas recaídas y mejoran. Lo mismo pasa con los de alteraciones de la producción de energía. Aquí los dividen en dos. El primero es una baja tolerancia al ayuno. Y entonces el niño cuando permanece en ayuno prolongado por alguna razón tiene los síntomas, no es tan agudo, mejora. Y si vuelve a tener esos periodos de ayuno, ya empieza con un poco más de síntomas porque ya es menos tolerante.
Pero, por ejemplo, en el otro grupo, donde están las alteraciones mitocondriales, el niño empieza relativamente bien, un poco sintomático, y como que se va adaptando en parte. No es tanto que se adapte, sino que los síntomas ya son más continuos, ya son más notorios, y en la alteración de las moléculas complejas o en los de acumulación, lo que estamos viendo es que el paciente tiene una marcha progresiva y lenta, ¿sale? Nunca mejoran, solamente van incrementando los síntomas, ¿sí? Esto hablando de la historia natural, que es lo que les comentaba ayer también Johnny, que ahora sí que conocer la historia natural de las enfermedades, pues nos ayuda a entender cuándo vamos a ver los síntomas de la enfermedad. Bien, entonces, ¿cómo las vamos a ver? Primero que nada, no pueden llegar de entrada con una sospecha de un error innato del metabolismo, porque aunque son comunes en bola, son poco frecuentes individualmente. Entonces, siempre tengan diagnósticos diferenciales de cosas relativamente comunes y siempre tengan como en su cajita de los diferenciales un error innato del metabolismo. Reitero, no tienen por qué saber cuál y no tienen por qué saber exactamente qué vía metabólica. Pero a lo mejor sí pueden decir, bueno, pues esto parece una intoxicación porque el niño estaba bien, se puso mal, se recuperó leve y parece que volvió a la normalidad y no hay manera de explicarlo. Entonces, ok, pues parece una intoxicación. O este niño ha estado como con debilidad y esa debilidad ha ido progresando, como que se ha ido manteniendo y entonces esa debilidad a lo mejor es un defecto de la producción de energía. O este chiquitillo nació bien y ahorita está perdiendo tallas, se están deformando los huesos, como que va progresando lentamente pero sin mejorar y entonces ahí a lo mejor es uno de acumulación, ¿sale? Entonces, obviamente yo prefiero que ustedes se acuerden de la clasificación clínica porque es la que me interesa que conozcan. Digo, si saben que es una molécula de 25 kilodaltons o de 5 kilodaltons, me da igual. Ajá. Pero me interesa que sepan esos cuadros clínicos de intoxicación, acumulación o deficiencia energética. Eh, los síntomas que persisten inexplicables después de un tratamiento inicial les deben hacer sospechar de un error innato del metabolismo, es decir, este niño, volvamos al ejemplo de la galactosemia, el niño anda vomitón, anda letárgico o anda irritable, le quitamos el seno materno porque pues está vomite y vomite, y después de quitarle el seno materno, ¿todo bien? Y dicen, uy, todo bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reiniciarle la vía oral. ¿Y con qué se la reiniciamos? Con leche materna, porque la leche materna es lo mejor del universo. Le dan leche materna y pum, se les vuelve a ir para abajo. Ese es un cuadro muy clásico de una galactosemia clásica, que eso es otra cosa. Los pacientes no leen los libros y los errores innatos del metabolismo, menos. Entonces, muy importante ese detalle. Bien, ahora, ¿cuándo sí van a sospechar un error innato en un niño? Cuando ya le descartaron todo lo que es relativamente más común, ¿sí? Entonces, imagínense que llega a su servicio de urgencias pediátricas un chiquitillo de 15 días de vida, sin antecedentes perinatales de importancia aparentemente. Su mamá tuvo ruptura de membranas de 36 horas. Llega con fiebre, llega muy irritable, empieza a convulsionar. ¿Qué van a sospechar? ¿Hay una infección? De una infección, ¿sale? ¿Cómo qué? Pues puede ser por canal de parto, estreptococos del grupo B. Puede ser eso, puede ser, o sea, puede ser una meningitis, puede ser una sepsis neonatal, algo. Pero si ustedes ya le hicieron cultivos y no mejora con los antibióticos y y ya le descartaron otras cosas, piensen en un error innato del metabolismo. ¿Sale?
Ahora, otra cosa es que los errores innatos del metabolismo no tienen palabra de honor, se pueden presentar a cualquier edad. Hay pacientes adultos de 45 años que se les diagnostican errores innatos. Y durante la emergencia, primero se atiende al paciente y ya después se da un diagnóstico preciso. Es decir, si su niño llega acidótico, con una acidosis metabólica así bien marcada, con el anion gap hasta casa de la fregada, atiéndanle la acidosis, ¿sí? Porque si es una acidemia metilmalónica o es una acidemia propiónica o es una acidemia metilglutárica, da lo mismo si se les muere el niño de la acidosis. Entonces, primero hay que atender la emergencia y luego ya le buscamos por qué se puso así el niño, ¿sale? Entonces, otra cosa que es muy importante, los errores innatos del metabolismo en general, no todos son tratables, pero muchos van a tener manera de controlarlos con buenas medidas, sobre todo dietéticas. Bien, entonces, ¿qué van a encontrar en un neonatito? Que es lo que acabamos de ver. El neonato generalmente cuando van a ustedes sospechar de esto es porque está en lo que llaman una crisis metabólica de encefalopatía aguda. Es decir, es un niño que aparentemente estaba bien, que llega convulsionando, que llega con dificultad respiratoria, que es un tipo de situación que es central, no es porque traiga algo en los pulmones. O sea, el cerebro está que se lo lleva a la fregada. Entonces está convulsionando, viene letárgico o irritable. Un niño letárgico y un niño irritable son igual de graves. El que no responde y el que responde absolutamente a todo. O que ya venga en coma, que esté hipotónico y sobre todo que tenga succión débil. Ya platicamos de la succión débil. Ahorita les digo porque es importante otra vez la succión débil. Entonces es un deterioro agudo y entonces cuando es un deterioro agudo, lo primerito que tenemos que pensar es que ese niño tiene una infección, generalmente. Reitero, es un chavito que llega sin antecedentes de ningún tipo de alteración en el periodo neonatal o prenatal. O sea, fue un embarazo normal, fue un trabajo de parto normal, Apgar 8-9, ta. Generalmente llegan con succión, o nacieron, perdón, con succión normal. Si nacen con succión débil, eso es una hipotonía y eso ya es otra cosa que a lo mejor no tiene que ver con errores innatos del metabolismo. De las crisis convulsivas, siempre hay que sospechar que un neonato al que no se le controlen las crisis o que no sepamos de dónde vienen las crisis, tiene un error innato del metabolismo. ¿Cuál es la principal causa de crisis convulsivas en un neonatito o en un lactante menor? ¿Qué sería lo primero que tendrían que preguntar? Hipoxia perinatal. Puede ser hipoxia perinatal, ese es en un neonato, pero si ya son lactantes así que nació bien, Apgar 8-9, Traumatismos. exactamente una crisis febril. O sea, siempre pregunten, ¿tuvo fiebre? A veces se dan cuenta, a veces no, pero muchas veces son crisis febriles, ¿sale? ¿Cuándo es cuando dicen, como que esto no me cuadra? Cuando le están metiendo que su fenobarbital, que su levetiracetam, que su bla, 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 y nomás no deja de convulsionar. Y le toman el electroencefalograma y es un trazo horrendo, así, punta onda, elefante, lo que ustedes quieran. Es una situación, unas crisis muy graves. Algunos de estos pacientes, cuando se les agrega un cofactor, mejoran. Y eso es una banderota roja de que eso es un error innato del metabolismo. O sea, si ustedes tienen un niño que está convulsionando, le meten piridoxina y mejora así, que parece que es mágicamente que está mejorando, ese niño trae algo. Igual cuando se le suplementa con biotina, con ácido folínico. La verdad es que los neurólogos casi siempre intentan primero con la piridoxina. Entonces, quizá algún día pues, estén rotando en neos, que tengan algún niño con crisis de difícil control, lo van a ver así con fenobarbital, clobazam, piridoxina. A ver si con esa pega. Y hay veces que hasta que se agrega la piridoxina mejor. Entonces ahí ya dice, es un defecto del cofactor. Bien, cosa importante, la gran mayoría de los niños que son hipotónicos no tienen una enfermedad metabólica, ¿sí?
búsquenle qué está pasando con esa hipotonía. Ya lo platicamos cuando vimos atrofia muscular espinal. Ese niño o esa niña hipotónica, hay que ver de dónde viene la hipotonía, que ya también se los dijo Johnny. O viene de arriba o viene de abajo. Y acuérdense que si viene de arriba, los reflejos van a estar bien. Si viene de abajo, los reflejos van a estar perdidos o disminuidos. Ahí está la pauta. Si con esa hipotonía encuentran una alteración del músculo cardíaco, ahí la cosa cambia completamente. ¿Sí? Entonces, si es un niño hipotónico con un trastorno del músculo cardíaco, entonces ahí sí voy a pensar en la enfermedad de Pompe, que es una glucogenosis, es la glucogenosis tipo 2. Por cierto, ahí en la Huasteca hay una mutación fundadora de enfermedad de Pompe, no me acuerdo en qué región, pero ahí está. Entonces, allá ustedes, cuando ven a esos niños hipotónicos, pídanles un ecocardiograma o sugiéranle a su residente que le pida un ecocardiograma. Y si le dice, ¿y por qué? Ustedes sacan su dato cultural y dicen, no, pues es que fíjate que aquí en la Huasteca hay mucha enfermedad de Pompe. Tal vez por ahí va. Bien. ¿Dudas con estos? Creo que no, Doc. Ok, denme un segundo. Ok, ahora, otra cosa que es muy importante, que es abdomen. Entonces, ya quedamos que la gran mayoría van a tener alguna situación neurológica, entonces lo que sigue es revisar el abdomen. ¿En dónde voy a concentrar? En el hígado. Entonces, niño con hepatomegalia que tiene hipoglucemia es una gluconogenosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? Puede tener una falla de la función hepática que le impida generar glucogenosis hepática, sí, pero generalmente van a poder realizar glucogenosis musculares. Y entonces, aunque la glucogenosis muscular, la glucogenolisis muscular, es para el puro músculo, lo que van a notar en ese niño que tiene una falla hepática que no puede degradar el glucógeno y un niño con glucogenosis es que a veces los niños con glucogenosis también están hipotónicos o tienen debilidad muscular, cosa que no pasaría técnicamente con el niño que nada más es hepatópata, ¿ok? Entonces, hipoglucemia más hepatomegalia igual a glucogenosis hasta que no se demuestre lo contrario. Si tienen falla hepática, y falla hepática me refiero a una señora falla hepática, o sea, que tenga coagulopatía, o sea, que ya no hay factores de coagulación, que están las transaminasas elevadas hasta casa de la fregada y que tiene hipoalbuminemia. Entonces, ese paciente está en una falla hepática grave. ¿Cuál es una causa común de una falla hepática grave? Hepatitis fulminante Una hepatitis fulminante, casi siempre son de origen viral. viral, exactamente. De hecho, no sé si lo tenga ahorita en mente por lo que reportaron hace unos días en Reino Unido de unos chiquitillos con hepatitis fulminante. Pero bueno, sí, tienen que pensar en que puede ser algo viral, es lo más probable. Y si ustedes le toman un tabiz metabólico, sobre todo en orina, o sea, pruebas en orina, a lo mejor van a encontrar muchas alteraciones. Y entonces, si encuentran muchas cosas alteradas, es muy poco probable que no sea un error innato, porque el error innato generalmente altera una o dos cosas en específico. La colestasis también los tiene que hacer sospechar. Colestasis también es una cosa que podríamos hablar horas. Pero si tienen un niño con colestasis y falla en el crecimiento, puede tener alguna de estas condiciones. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una destrucción del tejido hepático, que también afecta el tejido pulmonar.
Es una causa genética, por ejemplo, de EPOC, rarísima. Los errores del metabolismo de los ácidos biliares, que también son muy raros, y la que sí es muy común es la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad lisosomal, y digo, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero la enfermedad de Niemann-Pick, dentro de las muchas cosas que hace, es que puede dar un cuadro de colestasis, es decir, una acumulación de los ácidos biliares, de la bilirrubina, ¿vale? Hay otras causas genéticas de colestasis que no son errores innatos del metabolismo, y es más probable que sean esas a que sea cualquiera de las que les estoy diciendo. Y otra que siempre hay que estar al pendiente es una hepatosplenomegalia. Que esa más que nada la van a ver en lactantes, ¿sí? Si ustedes tienen a un niño con un hepatosplenomegalia, si llega y trae la panzota, tiene 6 meses, ¿qué quieren saber? O sea, ya revisaron al niño, ya palparon que el hígado le llega hasta el ombligo, el vaso también le llega hasta el ombligo. ¿Qué quieren saber de ese niño? Ese niño acaba de llegar a su sala de urgencias. A lo mejor no es una urgencia, pero dicen, bueno, hay que estudiarlo porque tiene hepatosplenomegalia, que es lo primero que le van a pedir. ¿Mande? ¿No le quieren pedir una biometría hemática? Sí. ¿Por qué le quieren pedir una biometría hemática? Por sospecha de alguna mielodisplasia, leucemia. Exactamente. Si ustedes ven a un niño con hepatosplenomegalia, lo primero que tienen que hacer es ver que no tenga leucemia. Fin. Si no tiene leucemia, ya están en un barco diferente, ¿sale? Pero ese niño con hepatosplenomegalia no puede estar sin una imagen del abdomen para ver si no es un tumor, que sería raro porque se tendría que estar en los dos órganos, o si no es una leucemia, ¿sale? Entonces, eso también lo dijo la doctora Morales en la clase de hemoglobinopatías. El hígado y el vaso son sitios de hematopoiesis. Bien, a nivel de sistema cardiovascular lo pueden encontrar con una miocardiopatía, ya sea hipertrófica o dilatada. Dilatada es muy importante que se acuerden que dilatada es igual a pompe. O sea, si no se quieren acordar de nada de errores innatos, acuérdense que la enfermedad de Pompe da una miocardiopatía dilatada en general. Y estas miocardiopatías se pueden asociar a debilidad o hipotonía, y entonces eso ya les orienta al diagnóstico, ¿vale? Que generalmente si es músculo cardíaco y músculo esquelético, hay que pensar primero en Pompe. Ya habrá otras cosas. El hidrops fetal, que es esta edema o anasarca del bebé, puede ocurrir en la enfermedad de Gaucher y en las mucopolisacaridosis. No son las causas más frecuentes. Si ustedes tienen un bebé o un ultrasonido en un feto con hidrops fetal, hay que sospechar causas cardiovasculares, hay que sospechar otras cosas antes de los errores innatos del metabolismo, pero siempre tiene que estar en su libretita de diferenciales. Y lo que es la muerte súbita del lactante. ¿Sí saben lo que es la muerte súbita del lactante? ¿Lo han escuchado? La que se presenta en las primeras horas. No, no a fuerza. Es lo que vulgarmente llaman muerte de... ¿Una? Muerte de cuna, exactamente. La muerte de cuna es el síndrome de muerte súbita del lactante. Generalmente, el síndrome de muerte súbita del lactante no se sabe por qué pasa,
Simplemente el niño como que deja de respirar. Hay quien dice que cuando uno los pone boca abajo tienen más riesgo porque se pueden asfixiar ellos solitos porque no mueven bien el cuellito, sobre todo antes de los 6 meses. Entonces, por eso, si tienen hijos, sobrinos, lo que sea, siempre acuéstenlos boca arriba, sobre todo cuando tengan menos de 6 meses para evitar eso. Pero en algunos casos, la muerte súbita del lactante tiene un origen metabólico. El niño come o hace su última comida o su última toma de pecho, se gasta la glucosa cuando está dormido y tiene un defecto en la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, cuando se acaba la glucosa, ya no tiene con qué generar energía y como el cerebro se queda sin energía, el centro respiratorio se apaga. La muerte súbita del lactante también es un tema muy amplio, que incluso tiene que ver con situaciones forenses. Entonces, son situaciones que sí hay que sospechar, sobre todo cuando hay más de un bebé que falleció por muerte súbita del lactante. Y también lo que se llaman eventos de casi pérdida. El evento de casi pérdida es cuando la mamá o el papá se dan, o alguien de la familia se dan cuenta que el niño dejó de respirar. Entonces, mucha gente tiene esos como radiecitos, que son los monitores de bebé, que justamente es para estar escuchando que el niño respira. Entonces, si llega un punto en que deja de respirar, se le estimula, casi siempre al estimularlo, como que tiene otra vez el estímulo respiratorio, y entonces a eso se le llaman eventos de casi pérdida. Desgraciadamente los eventos de casi pérdida son bien, bien raros porque pues, muchas veces mamá o papá no se dan cuenta que el niño dejó de respirar. ¿Ok? Bien. Ahora, ya hablamos de bebés pequeñitos. ¿Qué pasa con pacientes más grandes? La gran mayoría, bueno, vamos a decir realmente la mitad de los pacientes con errores innatos, pues sí van a empezar en un punto temprano de la vida, pero la mitad van a tener un inicio tardío. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que ese niño tiene un error innato hasta que tiene un evento grave, por ejemplo, una neumonía, que se me descompensa gachísimo. Y entonces fue un niño normal, tuvo desarrollo normal, bla, 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 tiene la neumonía y vas para terapia intensiva. Y es como, pues, o sea, solo fue una neumonía. Ustedes saben que a los niños les da neumonía relativamente frecuente y no todos requieren terapia intensiva. Es raro el que realmente la requiere, a menos de que tenga una comorbilidad. Hay veces que el desencadenante no se reconoce, hay veces que sí. Se dice en la literatura que las condiciones que favorecen o que incrementan el catalismo de las proteínas son la causa de muchos casos. Entonces, son niños que se sienten mal, o sea, son niños que empiezan a estar enfermitos de la garganta, de un oído, de... denme un segundo. Listo. Entonces, el niño empieza con una situación que se empieza a sentir mal, no quiere comer, empieza con fiebre y entonces no tiene suficiente glucosa y empieza a degradar proteínas. Y, por ejemplo, en los defectos del ciclo de la urea, el degradar proteínas me empieza a acumular amonio. Y entonces empieza a incrementar el amonio, como en un paciente con encefalopatía hepática, perdón, y entonces, pues el niño también se me pone encefalópata. Y entonces empieza a desorientarse, empieza a tener cambios de humor, empieza a tener crisis convulsivas, empieza a tener letargo, empieza a tener irritabilidad. Y eso es una cosa que pasa siempre que el niño tiene estos cuadros febriles o de enfermedad.
Hace poquito, por ejemplo, vi a una niña que cuando tiene fiebre convulsiona. Y entonces uno dice, bueno, tiene 2 meses, todavía es tiempo para crisis febriles. Ajá. ¿A qué edad se considera que una crisis febril ya no es crisis febril? O sea, ¿a qué edad un niño debería de dejar de convulsionar con la fiebre? O sea, si un niño de 6 años tiene fiebre y convulsiona, ¿eso es normal? ¿No es esperado? ¿De cuánto dijo, doctor? De 6 años. Ah, no, eso ya no es normal. Cuando sí todavía dicen, bueno, le damos chance. ¿Desde qué? ¿O antes de qué edad? ¿Del año? Ujú. Entre menos de 2 años, idealmente Es- menos de un año. Mándeme. No, sí, Ujú. nada. ¿Sale? Entonces, si tiene más de 2 años y tiene crisis febriles, eso está raro. Y entonces esta niña pues me dice, no, pues tuvo una crisis febril a los 18 meses, todavía está en tiempo. Pero lo que llamaba la atención es que tuvo la crisis febril, tenía 18 meses, ya caminaba, tiene la crisis febril, le tratan la infección, convulsionó varias veces, aparte de todo, o sea, fue un estado epiléptico. Y cuando está en el estado posictal y después del estado posictal, la niña pierde la deambulación. Y entonces, pues ahí llama mucho la atención, dicen, no, ¿qué onda? Y entonces, conforme pasan los meses, recupera la deambulación y empieza a hablar y desarrollo normal, Tiene 3 años, se vuelve a enfermar, fiebre, estado epiléptico. Después del estado epiléptico, en el posictal, deja de hablar y empieza a caminar con ataxia. Y otra vez, le controlan, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, recupera el habla, recupera la marcha, todo bien. Y luego, 6 años, otra vez, se vuelve a enfermar, fiebre, estado epiléptico, vuelve a perder la marcha, ¿sale? Ese cuadro es bien, bien característico de un error innato del metabolismo. ¿Pero qué creen? Esa niña no tenía un error innato del metabolismo, esa niña tiene una encefalitis autoinmune. Pero el cuadro clínico es muy sugerente de un error innato. Ajá. Por eso la terminé viendo yo, ¿sale? Y yo juraba que eso era un error innato, hasta que ya me enseñaron los anticuerpos y dije, bueno, es una encefalopatía autoinmune, ¿sale? En pacientes más grandes, adolescentes o adultos, los síntomas psiquiátricos pueden ser el detonante o el inicio de un error innato del metabolismo. Lo más frecuente son episodios psicóticos, que son similares a la esquizofrenia. ¿Qué es un episodio psicótico? Ya llevaron psiquiatría. ¿Qué define al paciente que tiene un trastorno psicótico? Puede ser que antes de ese episodio suele disminuir como que su energía, que tienen alteraciones del sueño, por lo general no tienen mucho sueño. Pueden ser, aunque suena un poquito más un delirio. Pero así, si usted dice que una persona tiene psicosis, tiene ideas delirantes, es decir, me están persiguiendo los de la CIA, y alucinaciones. Es decir, que está recibiendo o está interpretando estímulos que no están ahí. O sea, escucha voces, ve cosas, ¿sale? Eso es un episodio psicótico. Ideas delirantes, alucinaciones. En la esquizofrenia es algo crónico, es una cosa distinta. Pero algo que llama la atención es que los episodios psicóticos de la esquizofrenia ocurren en personas relativamente jóvenes. En los hombres ocurren casi siempre entre la segunda y la tercera década, es decir, como entre los 15 y los 25,
y en las mujeres un poquito más tarde. Pero si ustedes tienen a un paciente mayor de 30 años que empezó después de los 30 años con esos episodios psicóticos, esa psicosis es muy probable que no sea esquizofrenia. Esa psicosis puede ser secundaria a un error innato del metabolismo. Y algo que en algún lado, en un simposio de neurología escuché, es que cuando se tratan de ciertas condiciones orgánicas, es decir, de una disfunción cerebral, las alucinaciones son visuales más que auditivas, al contrario de la esquizofrenia. El esquizofrénico es muy raro que alucine imágenes, casi siempre alucina sonidos. Y cuando es algo orgánico, se invierte esto. Entonces es más probable que sean visuales que auditivos. Eso es así como una perlita clínica. Mayor de 30 años, con alucinaciones visuales, piensen en algo orgánico. Y esto puede ser por elevación de los niveles de amonio, puede ser por alteración en las porfirinas, en las famosísimas porfirias, que son bien raras, o también por homocisteinemia. La homocisteinemia, la verdad es que es, además de los síntomas psicóticos, generalmente suelen tener discapacidad intelectual antes de. Otras cosas que pueden encontrar son diarrea o vómito crónico, sobre todo el vómito en el caso de acidemias orgánicas y galactosemia, la falla en el medro, que es la falla en la ganancia de peso y talla, que puede o no tener hipotonía, osteoporosis, que es relativamente rara, supresión de la médula ósea, esto es bien característico de la acidemia propiónica y la metilmalónica específicamente, pero niño con anemia, que no encuentra la causa, hay que sospechar que tenga una acidemia orgánica. Si no tiene talasemia, si no tiene anemia ferropriva, si no tiene una membranopatía, si no tiene o si tiene, aparte de la anemia, una leucopenia o una trombocitopenia o una pancitopenia, hay que tenerlo en mi cajita de cosas que podrían ser un error innato del metabolismo. Las infecciones frecuentes o recurrentes también pueden ser una situación de errores innatos del metabolismo, sobre todo errores innatos de la inmunidad o las inmunodeficiencias primarias. Y en el diferencial de todas estas situaciones, siempre se debe de incluir el error innato del metabolismo. ¿Sale? Sobre todo, por ejemplo, en las diarreas crónicas hay alteraciones de los transportadores. Entonces, puede haber ahí alguna alteración en el transporte de alguno de los aminoácidos o alguno de los carbohidratos de la dieta, y eso puede estarles dando las diarreas crónicas, porque pues, es una diarrea osmótica, o sea, se va con la popó porque no se absorbe. Bien, entonces, ahorita vamos a ir con esto, que es que les vamos a pedir. Pero antes de eso, ¿hay algunas situaciones en las que ustedes pueden sospechar de un error innato del metabolismo con la pipí, por cómo se ve o por cómo huele? Yo sé que no es lo mejor estar oliendo pipí, pero bueno. Primero, ¿cómo se ve? Hay pipís muy extraños, ¿sale? Por ejemplo, el primer error innato del metabolismo que se descubrió fue la alcaptonuria, que es una acumulación de esta sustancia, que es el ácido homogentísico. La verdad, la alcaptonuria es una enfermedad muy benigna, es muy rara también, y en realidad lo único que hace el ácido homogentísico es que luego se acumula en las articulaciones y pues, da como una especie de artritis. Pero lo que llama mucho la atención cuando se describió por primera vez es que la pipí de estos pacientes es una pipí de color como Coca-Cola. Y se me olvidó poner la foto, se las pongo en la siguiente clase. Y lo que es más interesante es que si ustedes sondearan a un paciente con alcaptonuria, la pipí saldría amarilla, pero se iría haciendo oscura. ¿Por qué? Porque el ácido homogentísico que se tira en la pipí se oxida con el oxígeno del ambiente y se vuelve de ese color. Entonces, se necesita el oxígeno para que eso pase. O sea, necesita la pipí salir del cuerpo del paciente para que se vea así. Y los cristales que se ven en la articulación también se ven así como negritos. En la enfermedad de Hartnup, que es una alteración en que se altera para la redundancia,
es un defecto en el procesamiento de los aminoácidos en el intestino, se acumula ácido índico y entonces empieza a verse la pipí como color azul verdosa, muy extraña. Es algo que si llegaran ustedes a ver alguna enfermedad de Hartnup, luego pues, les van a decir la pipí se ve muy extraña. Cuando hay una porfiria, sobre todo la porfiria aguda intermitente, que es la que da como ataques de dolor abdominal muy intensos, en ese momento del ataque la pipí se hace roja, solo en el momento del ataque. Entonces, en ese momento en que el paciente llega con un abdomen agudo, si se sondea, se va a ver la pipí roja. Si se sondea después del episodio agudo, la pipí se va a ver normal. Si se sondea en el periodo que no está sintomático, la pipí va a estar normal. Y cuando se acumulan uratos, la pipí se hace como un colorcito como más naranjoso. Y esto se ve en la deficiencia de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que es, a pesar del nombre rimbombante, sí es relativamente común. Es lo que llaman la enfermedad de Lesch-Nyhan. No sé si hayan escuchado de la enfermedad de Lesch-Nyhan, tal vez en el curso de bioquímica. ¿No? Yo no recuerdo. Bueno, la enfermedad de Lesch-Nyhan es como muy famosa, entre comillas, porque son niños que se autolesionan. O sea, son niños que dentro de su deterioro neurológico tienen esta tendencia a autolesionarse muy importantemente. Entonces se muerden, se pellizcan, se bla, bla, bla. Y hay fotos, ahora sí que los casos como muy impactantes de niños que solitos se han arrancado dedos, así de estarse mordiendo, o sea, se cortan los dedos o se cortan el labio. Es como muy aparatoso. Y su pipí es así como muy roja. Obviamente tienen un deterioro neurológico pues muy importante. Ahora, el olor de la orina fue también de esas primeras cosas que se encontraron. Creo que el olor de orina más famoso que existe en cuanto a enfermedades metabólicas es el del ratón mojado de la fenilcetonuria, que es como, o sea, le dicen de ratón mojado, pero se supone que es un olorcito como a choquilla, como a un trapo mal lavado, no sé, una cosa así. El olor de jarabe de maple, de la enfermedad de orina de jarabe de maple, que se los juro que sí huele a jarabe de maple, nada más que tiene esta situación muy curiosa de que huele dulce, como el jarabe de maple, y al final cuando uno termina pues, de darle el toque o de oler, como que da un olorcito amargo. Entonces es muy curioso ese olor, pero es súper característico. Aunque no todos los pacientes realmente lo tienen, solo los de la variedad clásica de la enfermedad, que es la más común. Y, por ejemplo, esta de la trimetilaminuria también es muy como clásica, que huele a pez podrido. Entonces, son como esas situaciones antiguas de la clínica de los errores innatos del metabolismo. Bien, ¿dudas hasta aquí? Creo que no, doctor. No, sale igual. Bueno, entonces nos escuchamos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Bye.